Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Hoy doy gracias a Dios que me permite nuevamente compartir con todos ustedes esta experiencia de su amor y el poder estar aprendiendo juntos sobre nuestra fe, sobre lo que es creer en Dios y todas las bendiciones que tenemos en esta experiencia maravillosa. Y bueno, pues en esto estamos en este día de la semana haciendo el catecismo de la Iglesia Católica, catecismo de la Iglesia Católica, y estamos viendo número por número y aprendiendo juntos lo que pues esto nos está llevando. ¿En qué estamos? Estamos en los artículos de la fe. Estamos en el artículo primero: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Estamos en este artículo, hemos visto párrafo sobre la unidad de Dios, o sea, en Dios, luego que es Padre, que es Todopoderoso, y estamos en el párrafo 4, que es Creador. Y habíamos visto el número 279, 280, y nos habíamos ido a los versículos de Romanos 8, 18 al 23. Voy a leer el 280, que es en el que nos quedamos, y voy a retomar los versículos en que hemos estado hablando. Dice el número 280, bueno, voy a leerlo desde el 279. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe la recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador, luego de su creación y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Número 280. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Y de ahí nos manda a Romanos 8, 18 al 23, que es lo que hemos estado viendo. Nada más un pequeño recordatorio, como la creación, como nos dice el catecismo, es el fundamento, porque existimos, porque fuimos creados, existe un plan, el designio salvífico de Dios. Dios nos creó para estar con Él, ese es el plan. O sea, todo lo que Dios realiza para nosotros y por nosotros tiene como fundamento, como base, como esencia, el que fuimos creados por Él. Y a su vez, lo que veíamos es como el misterio de Cristo, o sea, la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, le da sentido a la creación, ilumina y nos ayuda a clarificar el por qué existimos. Por eso es importante. Entonces, veíamos que desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Y para esto nos fuimos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Y ya habíamos visto el 18 y el 19. Lo voy a leer del 18 al 23 y después retomaré. Dice: porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime
hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Este es el texto que habíamos estado viendo y veíamos estos dos versículos que fueron los que me entretuve la vez pasada y nos aventamos toda la hora, que fue como la comparación, sufrimientos o placeres o poder o fama o dinero, lo pongo en una balanza y por otro, la gloria con la que Dios se ha de manifestar en nosotros. Entonces, San Pablo dice, estimo, valoro que los sufrimientos, yo le agregué aquí, en los sufrimientos, las alegrías, el placer, el poder que el mundo me ofrece, o del tiempo presente, no se comparan con la gloria que Dios me quiere dar, me va a manifestar un día. Y por eso puedo hacer a un lado todo esto y buscar esta gloria. En una de las prédicas, cuando hablábamos de la transfiguración, hablaba yo de la identidad secreta de Jesús. La identidad secreta de Jesús se revela en la transfiguración como si fuera un superhéroe, como estos de los cómics, como Superman, que su identidad secreta es Clark Kent y así los demás personajes. Jesús se presenta y revela su identidad, o sea, muestra su gloria. Y esta gloria es la que permite a los hombres justos, hablamos del hombre justo, José, Abraham, San José, Abraham y varios personajes de la Biblia, que es aquellos hombres que van a poder actuar por esta gloria, por la identidad secreta que ellos han descubierto, que ellos han visto, que ellos han experimentado y que ponen en una balanza lo que es, por ejemplo, Abraham dejar todo lo que tenía, dejar su casa a la edad que tenía, o San José aceptar a una mujer que está embarazada, que no es su hijo, y aceptar al hijo. Y contra toda lógica de la cultura y de la religión judía que apedreaba a las mujeres adúlteras. Y ahí es donde se le atributa el término de justo. ¿Por qué justo? Porque actúa de acuerdo a la gloria de Dios, de acuerdo a lo que conoce de Dios, de acuerdo al amor de Dios, no de acuerdo a lo que siente, a lo que piensa, a lo que necesita o lo que busca. Por eso estimo que los sufrimientos de este tiempo, del tiempo presente o de placer y todo lo que me ofrece el mundo, no se comparan con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Esto fue el versículo 18. Versículo 19 dice, pues, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Sí, y la nota al pie de página de 8:19 dice, el mundo material creado por el hombre participa de su mismo destino, maldito a causa del pecado del hombre. Actualmente se halla en un estado violento de caducidad. Todo se echa a perder, todo se acaba, nada es permanente. Dice, cualidad del orden moral ligada al pecado del hombre. O sea, el hecho que este mundo sea caduco es que está ligado a la condición del hombre de pecador. Que el hombre, al destruir su estado de gracia, ha sometido a la creación, y vean cómo la tenemos, la estamos destruyendo, no estamos haciendo conciencia de esta tarea. Dice, ligada al pecado del hombre, esclavitud de la corrupción, cualidad del orden físico. Mas, como el cuerpo del hombre destinado a la gloria también es el objeto de la redención, también él tendrá su parte en la libertad del estado glorioso. La filosofía griega quería liberar el espíritu de la materia, considerando como mala. El cristianismo libera la materia misma, igual extensión de la salvación al mundo no humano, especialmente al mundo angélico. Bueno, aquí vemos esta expresión del versículo 19 con la nota al pie de página, porque nos ponen el asterisco en la palabra los hijos de Dios. Y aquí vemos precisamente, se refiere a que como el hombre no asumió su papel en la creación, ha sometido a la creación. Y vamos a continuar con el versículo 20 que no habíamos visto la vez pasada. Dice, la creación en efecto fue sometida a la caducidad, a la corrupción.
la creación fue sometida a la caducidad. Y es precisamente no espontáneamente, o sea, no debería de haber sido eso. El ejemplo o la imagen que tenemos es el Edén, el jardín del Edén. Viene la corrupción, viene el pecado, viene la corrupción y acuérdense lo que le dice Dios a Adán, con dolor, con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente tendrás que trabajar la tierra para sobrevivir, y a la tierra regresarás porque polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, cuando nosotros vemos que esta realidad la estamos contemplando ahora más conscientemente con todo lo que estamos haciendo de la creación, tú dices, ¿qué está pasando? Pues es precisamente que la creación está sometida a la caducidad, no en forma espontánea, sino por aquel que la sometió. ¿Quién es el que la sometió? Dice el versículo 20 en la nota al pie de página, es decir, probablemente el hombre no por su, probablemente el hombre por su pecado, otros, Dios por su autoridad vindicativa o también Dios como creador. ¿Quién es el que la ha sometido? Dice, la creación en efecto fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, el hombre o Dios. Pero el caso es que está ligada la creación al hombre. Y como el hombre está en pecado, la creación es afectada por el hombre. Así como cuando una persona está mal y en su familia, pues va a hacer que toda la familia esté mal. Y más si es cabeza, por ejemplo, si es papá o mamá. ¿Cuántos niños son afectados por los vicios, por los pecados, por las infidelidades de los padres? Afecta. Bueno, pues así creo que es más fácil entender cómo el pecado del hombre afecta a la creación, porque la creación está sometida al hombre. Los hijos están sometidos a los padres. Y cuando los padres no cumplen su misión, los hijos crecen con esta cuestión, pues dañados, si de por sí ya traen su propio pecado. Y ahora le agregamos la falta que cometieron los padres y que los afecta más, pues vemos hijos ya jóvenes o adultos que pues vienen acarreando situaciones tan dolorosas, tan difíciles, que terminan pues siendo destruidos de muchas maneras, ¿no? Terminan en una situación de destrucción. Ok, y luego dice, la creación en efecto fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió. Luego dice, en la esperanza, o sea, ¿qué es lo que espera la creación? En la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, la creación entera está en espera de ser liberada de su condición caduca, de su condición corrupta, de su condición en donde el hombre la está destruyendo. Hay un movimiento mundial, ¿no? El ecologismo, el Greenpeace y todas estas asociaciones que buscan defender la creación, y está bien, o sea, el problema es que por más que lo intenten, y no estoy en contra que lo intenten, ¿no? Por más que lo intenten, mientras el hombre no sea redimido de esa situación, o sea, no sea rescatado, no se dejen rescatar del pecado, pues siempre habrá esta situación. Y lo vemos como tenemos el planeta, como tenemos pues nuestro medio ambiente, como tenemos pues a los animales, o sea, veamos simplemente la realidad. Por eso es tan necesario entender la participación que existe entre el hombre y la creación y el pecado. Y está en la misma creación en espera de ser liberada de esta libertad de los hijos de Dios. Si el hombre es liberado y vive esa gracia, quien se va a beneficiar, pues es la creación. Vuelvo al ejemplo. Si un esposo, si una esposa, si unos padres se convierten y empiezan a vivir la vida de gracia, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los hijos. Yo lo he visto y me ha tocado ver, por ejemplo, mamás que trabajan, ¿no? Y no tienen tiempo para atender a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? Los hijos crecen con esa ansiedad de tener un padre, una madre a un lado,
Y obviamente ellos no van a decir porque no entienden lo que pasa, simplemente no están siendo satisfechos en esa presencia de papá y de mamá y son inquietos, son rebeldes y luego los llevan al psicólogo, los llevan con el terapeuta, les dan medicina porque son muy inquietos, no están bien. Cuando se ha logrado que la mamá asuma el papel y esté en casa, los hijos cambian, los hijos toman otra actitud. Son estables, son más seguros de sí mismos. Bueno, si esto sucede, obviamente, y lo vemos claramente con los hijos, cuanto más no la creación que está en grado menor, que no tiene tanta libertad, que no tiene tanto proceso de independencia o de libre albedrío como lo tiene una criatura y que lo va a ir desarrollando. Pues la creación está completamente sometida al hombre. Y si el hombre está bien, la creación estará bien. Irá creciendo, irá madurando. Pero cuando nosotros queremos que la creación esté bien sin el hombre, pues no va a funcionar. Tristemente no va a funcionar. Y terminamos haciendo unas incoherencias en donde ¿qué es más importante? Salvar a los bebés tortugas, a las bebés de los monos, que a los bebés de los seres humanos. O sea, parece mentira, pero se defiende más a los fetos, a los embriones de estos animalitos o a los huevos de estos animalitos que a los del ser humano. A los del ser humano hay que matarlos, pero estos hay que defenderlos. Bueno, así está de torcido nuestro mundo. Regresamos, retomo el 20 y me sigo el 21. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué, por ejemplo, los santos, algunos santos, llegaban a tener cierta situación sobrenatural en la creación? Veamos ejemplos de santos que podían alimentar a gente con poquita comida. Hay pues situaciones, por ejemplo, con San Martín de Porres, que salía a darles comida a los pobres con un canasto y les repartía a todos y era imposible que le durara o que tuviera tanta comida para alimentar a los pobres. O santos que, como San Cumpertino, que se elevaba flotaba literalmente, o santos que tenían el don de bilocación, o santos que podían alimentarse solamente de la Eucaristía y de nada más. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gracia en ellos les permitía poder someter o dar libertad a la creación y la creación servía. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, en San Francisco de Asís, que es un personaje que está relacionado con los animalitos, que tenía esa capacidad de diálogo con los animales y los animales le obedecían. También hay esta escena en San Martín de Porres. Entonces, qué interesante es en la libertad de los hijos de Dios, la libertad de los que viven en la gracia, de los que viven haciendo la voluntad de Dios, de los que sirven a Dios y que encuentran esa experiencia en la creación. Se somete o ya superando completamente lo que es las leyes completamente naturales con el don de bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Tú dices, wow, esto pues es precisamente, aquí es donde entendemos, en el versículo 21, dice, de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Número 22. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. O sea, está en un estado en espera, como una mujer embarazada que está dando a luz, y el proceso del parto puede durar horas. El primer parto, el primer bebé que nace en el vientre de una mamá primeriza, pues no es nada más luego, normalmente puede tardar horas en lo que se da el proceso que le llaman de coronación, que es la dilatación del útero y el adelgazamiento del cuello para que el bebé pueda nacer, y puede durar horas o hasta días tal vez. Bueno, pues la creación está en ese proceso de ser
de pasar por el canal de parto de la gracia. Está en el pecado y ser liberado. Está en espera, la creación está en espera de que los hijos de Dios empecemos a vivir la gracia de Dios, que empecemos a vivir en este ámbito de vivir conscientes y liberados del pecado, o en la lucha consciente y constante en contra del pecado. Dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Versículo 23. Y no solo ella, o sea, ella espera que el hombre sea liberado. Y cuando el hombre sea liberado, la creación será liberada. Dice, no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias. O sea, esa semillita, ese deseo de Dios, esa hambre de Dios, las primicias del Espíritu, al ser creados recibimos el aliento de Dios, se nos da la vida por la voluntad de Dios, se nos da ese aliento en donde todos los seres humanos tienen hambre de Dios, absolutamente todos, en toda la historia de la humanidad. Y llega un momento que algunos lo encuentran, otros se sacian con comida chatarra. La ciencia, en algunos casos, ha querido alimentar el corazón, la mente, el alma de las personas y han negado la existencia de Dios o han buscado a Dios en otras cosas, en el materialismo, en el naturismo, en el hedonismo y en todas estas realidades, porque el hombre de alguna manera tiene hambre. No puede existir hambre de algo que no existe. Yo no puedo tener hambre de algo que no existe. Yo tengo hambre de algo que existe. Si yo tengo sed es porque el agua existe. Si yo tengo, y yo les decía, el ejemplo que siempre uso, si a mí me da, se me antoja la maracuyá o maracuya, no sé cómo se pronuncie, maracuyá, es porque existe, es porque la he probado, pero aquel que no la conoce no se le antoja. Pero cuando tú la pruebas, dices, uy, se me antoja. A mí se me antojan muchas veces los tacos de camarón, se me antojan muchas veces los chiles rellenos, se me antojan muchas veces el pico de gallo, que me prepara mi mamá, riquísimo. Se me antoja a veces una paleta de nieve, una nieve de nuez, es la que más me encanta. ¿Sí? Se me antoja, ¿por qué? Porque lo he probado. De guanábana, ¿no? ¿Qué decir? La nieve de guanábana, wow. Ese es, wow. Palabras mayores. Ahorita ya me está aquí soplando madre Jazz. Entonces, tengo hambre porque existe. Entonces, si ustedes ven la historia de la humanidad, vean, en todas las latitudes, en todos los tiempos, el hombre siempre ha buscado a Dios. Le ha llamado de muchas maneras. Hablamos, por ejemplo, de las religiones animistas, en donde tratan de alcanzar a Dios por su solo esfuerzo y pues hacen sacrificios humanos, hacen esto y llaman Dios a la tierra, llaman Dios al fuego, llaman Dios al trueno, llaman Dios al amor, llaman Dios a la guerra, buscando precisamente porque tienen hambre. Algunos dicen es que eran ignorantes y no entendían. Bueno, pues ahora, aún con todo el conocimiento que se tiene, los avances científicos, de la medicina, de la astronomía, de las ciencias, de la historia, de todo lo que ahora el hombre tiene, el hombre sigue teniendo hambre de Dios. Ahora, desgraciadamente, lo buscan a veces ahorita el movimiento New Age o el esoterismo, o bueno, todas estas situaciones que buscan satisfacer esta hambre. Entonces, porque tenemos las primicias del Espíritu. Todos la tenemos. Desgraciadamente, no todos han sabido o se les ha enseñado cómo hacerlo. Y esta es la tarea, al menos imperfecta y con todas las deficiencias que pudiéramos tener, que pretendemos aquí en Montemaría, de que ustedes se alimenten de esta gracia de Dios, que se alimenten y que ustedes puedan satisfacer esta hambre. Y en la medida en que ustedes vivan en esta gracia los irá transformando. Esta gracia hará que cada uno de ustedes pueda experimentar, Anita, puede experimentar esta fuerza de Dios y experimentar pues esta conciencia, ¿no? De todo lo que esto implica, la redención, la salvación. Por eso dice el versículo,
dice, versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Versículo 23, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Todas estas acciones, el hinduismo, el esoterismo, el gnosticismo, las corrientes estas del yoga, hatha yoga, Hare Krishna, buscan la liberación y buscan la iluminación, buscan esa ascensión, ¿no? Que unos lo manejan como un grado de iluminación, de conocimiento de solo unos cuantos iniciados para llegar a esos niveles mayores, esos niveles de elevación que obviamente no es una elevación de tipo conocimiento en cuanto a esoterismo, a ocultismo, cosas, sino es obviamente al encuentro con Dios, a vivir en la gracia de Dios, la liberación de nuestro cuerpo de todas esas apetencias, de todas esas realidades que es los enemigos del alma, ¿no? Que hemos hablado, carne, mundo y demonio. ¿Y qué nos dice la nota al pie de página? Dice del versículo 23, donde dice, está anhelando el rescate de nuestro cuerpo, y dice la nota al pie de página, adicional, la adopción filial, que aquí tendría matiz escatológico, pero ver versículo 15. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba Padre. Ok, con esto, no me voy a meter mucho en esto, pero con esto lo que estamos aprendiendo, lo que estamos descubriendo es, en la medida en que yo viva en la gracia de Dios, todo lo que depende de mí, lo que está bajo mi autoridad, será beneficiado, será liberado. Obviamente en forma imperfecta, porque seguiré pecando, pero en la medida en que yo crezca en esta vida de santidad, que yo crezca en esta vida de gracia, pues la misma creación se irá transformando, se irá liberando. Pero mientras, pues seguiremos en esta lucha. Voy a retomar el número 280 con todo lo que hemos leído de estos versículos de Romanos 8, 18 al 23. Y pasamos al 281. 280 nos dice, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. O sea, Cristo es lo que deberíamos de ser nosotros. O sea, cómo Jesús tiene poder sobre los demonios, cómo Jesús tiene poder de materializarse, recuerden la resurrección, se aparece y desaparece, cómo Cristo tiene el poder de sanar enfermos y de resucitar muertos. Ese es el estado glorioso. Obviamente nosotros pues no vamos a decidir, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, que hay personas que quieren controlar estas situaciones, pues si no, ahora vamos a hacerlo y ustedes van a hacer. Me ha tocado que dicen, no, hay cursos para hacer milagros, en serio, y dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Cursos para hacer milagros, como si se pudiera aprender a hacer milagros, como si se pudiera aprender, como si fuera un estudio en cuanto a algo que depende de nosotros, y lo vamos a controlar a través de ejercicios mentales, a través de ejercicios, no sé, psicológicos, o de controlar tu cuerpo, y vas a hacer milagros, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Eso es de la gracia de Dios, eso es cuando tú estás en la gracia, y es Dios, se lo da a quien quiere y como quiere. No es algo que tú puedas decidir, o hasta al menos hasta ahorita no ha sido algo que ninguno de los santos diga, yo voy a hacer, yo me voy a levitar. No, yo voy a aparecerme aquí, voy a estar en otro lugar al mismo tiempo. Al menos no hay datos
que ninguno de los santos dijera, yo aspiro a esto o yo voy a realizar esto. Es algo que Dios concedía a través de su vida de gracia, de estar en unión con Dios y de vivir en esta comunión, en esta búsqueda de Dios. Hasta aquí el número 280. Vamos al 281. Dice, por esto, las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, en el rito bizantino, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. O sea, ¿qué quiere decir? Entender que tu existencia, o sea, de la creación, tiene una razón y es precisamente la liberación y la gloria de los hijos de Dios. Nos refiere que en la liturgia de la vigilia pascual, son 7 lecturas del Antiguo Testamento, empezamos con la creación. Tomar conciencia de nuestra existencia como parte del plan de Dios, pero para llegar a la redención, a la salvación del ser humano en Jesucristo. Y bueno, nos refiere el catecismo que en la liturgia, o sea, en la forma de celebrar la liturgia en el rito bizantino, pues dice que el relato de la creación está presente en todas las grandes fiestas de Jesucristo, en el nacimiento, refieren estas lecturas, en la Epifanía refieren estas lecturas de la creación, porque todo tiene que ver precisamente nuestra existencia como el inicio de algo que tiene que ser redimido, que tiene que llevar un proceso de salvación. Y es cuando entendemos que toda nuestra existencia, nuestra propia creación, o sea, nuestra propia existencia de haber sido creados, tiene como inicio esto para llegar a la redención, a la salvación de nuestras almas por el acto de Jesucristo en la cruz. La noche pascual es lo que celebramos. Muy bien, hasta aquí serían estos números del párrafo 4, empezando estos números 279, 80 y 81. Nos vamos al número 1, romano, y vamos a ver la catequesis sobre la creación. Número 1, romano, números 282, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Sobre la catequesis sobre la creación. Vámonos al número 1, al número 282, primer número. Dice así: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. ¿Por qué es tan importante entonces descubrir la creación, este aspecto? Porque nos ayuda a responder nuestra propia existencia. El hecho, yo creo que ustedes lo han hecho, yo lo he hecho muchas veces, lo he hecho ya desde niño, lo he hecho ya como sacerdote y lo sigo haciendo. Estoy aquí y a dónde voy. Estoy aquí, de dónde vengo, cómo vengo, y con esto viene la pregunta: ¿y qué existía antes? ¿Y qué hacía Dios antes de hacer la creación? O sea, si es eterno, ¿qué hacía antes Dios de crearnos? Y creo que una vez le hicieron esta pregunta al Papa, y el Papa contestó: pues amar, porque Dios es amor. Claro, esto sale de nuestra comprensión completamente, porque pues estamos hablando pues de Dios y es un misterio. El caso es que empezó la creación, y esta creación nos ayuda a entender pues precisamente esta importancia capital, ¿sí?
a los fundamentos de nuestra existencia, de la vida humana y al fundamento de la vida cristiana. Porque hay una respuesta, hay una pregunta y hay una respuesta. Estas preguntas que todos nos hacemos: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Me han preguntado, por ejemplo, ¿hay cielo para perros? ¿Hay cielo para los animalitos? O sea, es una pregunta lógica. ¿A dónde va todo eso? Deja de existir. Según un principio físico, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Según esto, según los principios de las leyes físicas, la materia no se crea ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma. Nos transformaremos en cuerpos gloriosos o en cuerpos en condenación, no sabemos. Pero estas dos cuestiones que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez, el origen y el fin de nuestra realidad no se pueden poner por separado. Si tú quieres ver hacia dónde dirigir tu vida, tú tienes que entender de dónde vienes. Porque si tú quieres encontrar el fin de tu vida sin descubrir de dónde vienes, te vas a perder. O sea, son inseparables. Cuando una persona cae en depresión, cuando una persona cae en el suicidio o en el intento de suicidio, se le ha olvidado o no se le ha enseñado de dónde viene. Y si no sabe de dónde viene, si no existe, si no hay esa conciencia de la existencia de Dios, pues obviamente no encontrará una respuesta. Y bueno, encontramos esta realidad para encontrar pues esta respuesta. No, es necesario nosotros que seamos capaces de entender esta trascendencia y poder ir contestando estas preguntas. Siempre, aunque ya lo sabemos, ya lo conocemos, hay que actualizarlo, y más en los momentos de crisis, más en los momentos de experiencia difíciles, de momentos de salir corriendo. Vamos a dejarle aquí, Dios mediante, vamos a continuar. Retomamos el número 282 en el primer punto sobre la catequesis sobre la creación, número 282. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continuamos con nuestra programación y recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.